cordial saludo con todas las personas de este podcast que vamos a tener, en el cual titulamos Vivencias de un médico de urgencias. Es un podcast que pienso que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a orientarnos y a tener referentes a nivel internacional. Hoy nos acompaña la doctora Heidi Riveros. Doctora Heidi Riveros, qué gusto tenerla, qué gusto Oh, tenerla acá con nosotros desde Colombia, desde el Centro Internacional de Marsat. ¿Cómo ha estado? muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por este espacio, por tu invitación. Feliz de estar aquí compartiendo contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, acá queremos conocerla un poquito más y hay mucha gente que quizás no la conoce, pero quizás mediante esta conversación podríamos ampliar desde las experiencias que usted ha tenido, los logros, los nuevos proyectos que usted incursiona, ¿no? Entonces, para Claro que conocerla sí. un poquito más, por favor, nos puede compartir la doctora Heidi cómo es que llega ese al campo de la medicina. Tengo entendido Mm, que usted es la tercera hija de una familia y también varias personas que son médicos en el gremio, ¿no? Nos comparte un poco sobre eso. Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, yo provengo de una familia muy tradicional, soy nacida en Bogotá, así que bueno, mis padres, Efraín y Cecilia, dos personas de clase media. Mi mamá es educadora de niños especiales, educación especial y bueno, mi padre falleció infortunadamente hace unos años. Él era un técnico industrial, pues muy reconocido en su campo y efectivamente tengo dos hermanos, soy la menor de tres hermanos. Mis dos hermanos son médicos, ellos actualmente residen en los Estados Unidos, se dedicaron a la anestesiología, cada uno en su campo, en diferentes ciudades. Y bueno, yo aquí en Cali, hace muchísimos años, ya unos 18 años, y tengo una niña de 16 años que vive conmigo. Mi madre también vive en Estados Unidos, así como mis hermanos, y bueno, finalmente ellos fueron la inspiración constante para hacer lo que hago hoy en día, que es la medicina, y esta hermosa carrera me ha llevado a muchos ámbitos muy satisfactorios en verdad. Gracias a Dios ellos inculcaron, tanto mis padres como mis hermanos, en mí pues una gran eh, ética y un sentido de la responsabilidad que pues fue muy afín con la carrera de medicina, no dejando de lado pues la influencia positiva de mis hermanos en ese sentido, pues siendo ellos médicos también. Y lo menciono ahora, pero pienso que lo más importante siempre ha sido en mi vida, pues Dios, que ha estado conmigo en los momentos complicados, en los momentos difíciles, en el trabajo también, en tantos retos que he tenido que asumir como médico. Eh, ya pues en principio médico general, posteriormente médico especialista en emergencias y luego en tantas urgencias que he tenido que atender a lo largo de mi vida y bueno, después algún giro importante que dio mi vida en lo cual me desempeño actualmente. Mi doctora Heidi, yo la conozco a usted desde el campo de urgencias. En el campo de urgencias, la cual usted ha desempeñado como urgencióloga, ¿no? Así es. Una inquietud que me nace es cómo una médica de urgencias decide cambiar a esa atención domiciliaria y cuidados paliativos. Cuéntenos un poquito de eso, ¿cómo hace el cambio? Bueno, yo pienso que todo ha sido por esa necesidad constante de buscar la excelencia en todo sentido. Digamos que en el servicio de urgencias tuve una experiencia pues bastante amplia, aproximadamente unos 15 años dirigiendo servicios de urgencias y dirigiendo también equipos multidisciplinarios, lo cual pues desarrolló en mí esta gran capacidad de liderazgo que no sabía que yo la tenía. Y bueno, al final urgencias siempre ha sido como este ámbito en el cual estamos para los pacientes, en el cual nuestro principal deseo es salvar la vida de alguien y uno entiende que la vida no solo es de la persona, sino también su entorno familiar y esta gratificación tan grande. Sin embargo, después de tantos años en la profesión, empecé como a inclinarme un poco más en la búsqueda o tratando de buscar algo más allá y encontré un equilibrio y unas ganas inmensas de pronto de conocer un poco más de cómo podría yo ejercer mi rol, también como lo hice en urgencias, pero con pacientes que están en otro momento súper importante de la vida, que es el final. Entonces, esta fue la transición y creo que mi mayor impulso fue encontrar ese contraste entre ambas cosas. Y ha sido un reto muy grande, pero también
muy gratificante, muy bonito y algo complicado porque hay que, así como para las emergencias que hay que estudiar tanto, pues así también para los cuidados paliativos, que es en lo que me desempeño actualmente y en el cuidado domiciliario, pues se debe buscar también. Entonces, esta fue la circunstancia que me llevó a donde estoy ahora. Pero qué interesante, ¿no? Usted no podría recordar, yo tuve la gran oportunidad de estar con la doctora Heidi en algunos servicios de urgencias, en la cual implementamos algunos procesos de respuesta y nos fue muy bien. Pero me gustaría, desde su experiencia, doctora Heidi, ¿qué logros específicos usted tuvo en en los servicios de urgencias como médico especialista en urgencias? Bueno, creo que fueron varios importantes. Uno de ellos, y como todos sabemos, el área de emergencias y urgencias sufre mucho respecto a los tiempos de espera para la atención de los pacientes. Los tiempos de espera siempre han estado bastante relacionados no solo con lo que sucede al interior del servicio de urgencias, sino también con la capacidad que se tiene para poder estratificar y clasificar la urgencia. Entonces, creo que uno de los principales logros fue poder establecer e implementar un sistema de triage efectivo para poder clasificar la urgencia y los tiempos de atención pues derivados de ella. Siendo así pues en el año 2015 en el cual el gobierno decide lanzar una normatividad y una resolución relacionada con la atención del triage para clasificar las urgencias, pues tuve la oportunidad y esta gran experiencia de ser parte del equipo que el Ministerio de Salud y Protección Social convocó para poder llevar a cabo esta resolución. Entonces allí dimos no solamente pues un grupo pequeño, sino un grupo grande de especialistas en medicina de emergencias, médicos, enfermeros también, pues dimos nuestras opiniones, sugerencias, lo que nos había servido y funcionado a nosotros, y al final todo esto deriva en la resolución 5596 del año 2015, que es la que rige el sistema de triage. Entonces, esto creo que fue un gran logro adicional pues a haberlo podido implementar en los servicios de urgencias y que esto impactara positivamente en los tiempos de espera en toda esta oportunidad y obviamente en la mejoría pues de indicadores desde el punto de vista no solo de calidad de la atención, sino de sobrevida de los pacientes con estos diagnósticos pues de emergencias. Eso ha sido pues muy importante. Creo que otro logro importante en todos los lugares donde he podido trabajar ha sido relacionado con la educación y la capacitación constante. He tenido la oportunidad y el lujo de capacitar. Yo pienso que a más de 200 profesionales en la salud, entre médicos, terapeutas, enfermeros, incluso nutricionistas, en ciertos ámbitos, y creo que he generado un impacto bastante importante desde el punto de vista de capacitación y educación continua, principalmente en urgencias, pero actualmente en el cuidado domiciliario y paliativo. No, y yo resalto mucho su calidez humana, doctora. Y yo que Muchas gracias. he estado visual, soy testigo de esos momentos directos, de esa parte de formación y su compromiso por el querer compartir esos procesos han sido de gran apoyo para que esas instituciones sigan creciendo. Muy bien, en la parte de formación, usted dice que también ha producido, se ha mantenido en ese proceso de formación y usted ha tenido un gran liderazgo en eso, ¿no? En ese proceso de formación. ¿Algo que quiera resaltar desde su experiencia, doctora, aparte de lo que nos está comentando? Pienso que de pronto vinculado también con este tema de liderazgo y educación ha sido la integralidad respecto a la visualización hacia el paciente. Encontrarlo y verlo de una manera integral, a veces uno como médico y más en el corre-corre y en el afán de las emergencias y las urgencias, podría uno dejar de lado un poco la humanización y de pronto un poco más el sentido espiritual que pudiera tener una persona y su familia. Entonces, quisiera agregar esto, este rol tan importante de nosotros los médicos y el personal de la salud para impactar la vida de una persona, no solamente en su calidad de física y en su salud física, sino en la salud emocional e incluso no solo mental, sino también espiritual. Y teniendo a la familia como como un constante apoyo, como un constante miembro del equipo tan importante
como todos los demás, como todo el equipo interdisciplinario, tanto en urgencias Sí, como en cuidado paliativo y domiciliario. Es muy importante. correcto. Y dentro de los profesionales, ¿usted considera que qué diferencia el campo de la urgencia médica con otros profesionales? Pienso que es la capacidad de respuesta. En el sistema de emergencias, en una sala de emergencias, la respuesta debe ser bastante rápida, pero no solamente rápida, sino una respuesta acertada, coherente, estudiada, concreta y efectiva. Así que, si bien todas las especialidades médicas y en la salud son demasiado importantes, para todos los pacientes, por supuesto, el hecho de trabajar en urgencias amerita que las decisiones sean rápidas, son decisiones tomadas bajo una presión importantísima, no solamente la presión per se de la situación actual del paciente, sino la situación de congestión en los servicios de urgencias y en ocasiones sobrecarga. Entonces es el hecho de dar una respuesta efectiva, rápida, y eso es lo que diferencia un poco tal vez de las demás especialidades. Tal vez algunas puedan tener un poco más de tiempo para gestionar, para planear o planificar la atención del paciente. En urgencias no, debemos ser muy concretos, muy rápidos, y para ello pues tenemos que tener esta posibilidad de responder adecuadamente bajo escenarios de mucho estrés. Muy bien, doctora. Ahora sí háblenos un poquito de ese cambio, ¿no? Atención domiciliaria, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Como un médico de urgencias abre su ramillete de oportunidades, dice, vamos por este camino, ¿cierto? Así es. Desde eso, me gustaría que nos compartiera un poquito su enfoque principal al liderar estos programas de atención domiciliaria. Bueno, yo pienso que en todos los escenarios en los cuales he trabajado y más actualmente el enfoque principal es como esta valoración integral. Entonces es lograr esa integralidad en el primer contacto, en el contacto inicial del paciente o con el paciente. El manejo del dolor, pienso que se ha, en mi caso, mezclado muy bien desde las emergencias hasta el escenario del cuidado paliativo y el cuidado crónico. Pienso que este tema del soporte y el manejo del dolor es supremamente importante, y en coordinación con otros equipos, no solamente en urgencias, sino también en el cuidado paliativo. La coordinación desde el punto de vista interdisciplinario y con otras especialidades es demasiado valiosa, muy importante. Y pues general, la necesidad de cubrir todos los requerimientos físicos, emocionales y espirituales del paciente. Para mí en este momento eso es lo más importante, y creo que no solamente aplicaría para estos escenarios de la atención domiciliaria, sino para urgencias. Tal vez en este Ujú. momento yo recapitulando y tratando pues de llevar un poco la película hacia atrás, hay muchas herramientas y muchas cosas que yo hubiera podido en su momento en emergencias haber, pues como se dice, echado mano para poder manejar mucho mejor a mis pacientes posiblemente. Y es lo que hago ahora, es lo que intento aprender todos los días. Y bueno, proporcionar los cuidados en casa al paciente, incluso de pronto un poquito lejos de lo que es las urgencias, pues tratar de siempre manejar a estos pacientes puntualmente de cuidado paliativo, que es lo que más me interesa en este momento, en lo que estoy centrada, pues poder ejercer estos cuidados en casa sin necesidad de que el paciente tenga que ir a un servicio de urgencias, recordando pues que el tema del cuidado paliativo está enfocado en pacientes que tienen una condición médica terminal. Ese es como el principal ítem, pues, en el cual se basa el cuidado paliativo. Pero estos pacientes en el final de la vida, en los cuales ya desde el punto de vista médico tienen una sobrevida máximo de 6 meses, son muy importantes, y es en el cual yo creo que en este momento pues me enfoco en la integralidad, en la ayuda interdisciplinaria, y en que el paciente pueda ser manejado en casa con las medidas de confort necesarias y ofreciéndole la mejor calidad de vida a este paciente. Entonces, eso sería pues como el centro Wow. y lo más importante. Y de todo lo que nos ha mencionado, ¿usted cómo definiría el éxito en los cuidados paliativos? Bueno, yo pensaría que el éxito radica en una valoración integral excelente, como lo mencioné al principio, y en un plan individualizado de atención. Así de sencillo. Pienso que los protocolos existen, las guías de manejo existen, pero cada paciente requiere un plan de manejo especial.
e individualizado, por más que se adhiera, pues obviamente a las guías de práctica clínica y a los diferentes protocolos. Cada Ujú. paciente debe tener un plan muy diferente e individualizado para que esto funcione. Cuando hablo de individualizado, ahí es donde entra lo que les decía hace un rato del rol de la familia y los cuidadores. Entonces, pienso que ese es el éxito de manejo para estos pacientes, para que tengan Entonces, un buen... entonces podríamos decir que son parte de las estrategias específicas para implementar Ujú. unos resultados positivos, ¿cierto? En los cuidados paliativos, es lo que nos menciona. Así mismo, Ah, así es Juan Carlos. muy bien. Una pregunta, ¿cómo involucra a la familia en estos procesos paliativos? Nos ha mencionado mucho a la familia, ¿no? Nos ha dicho que es parte también y da unos resultados positivos. ¿Y usted cómo lo involucra? Bueno, algo muy importante en el ámbito del cuidado paliativo es que debe existir claridad después de este manejo individualizado que se diseña para cada paciente. La familia tiene que estar ahí presente porque ellos son los que van a estar, digamos, en sinergia con el médico tratante para, primero, respetar las voluntades anticipadas del paciente. Esto es algo muy importante. El paciente, de ser posible, debe decidir cómo desea, cómo quiere vivir sus últimos días y qué prefiere, digamos, cuáles son sus preferencias. Por lo general, ellos van a preferir estar en casa desde que se les pueda manejar el dolor y brindarles un confort. Y ahí es donde la familia entra de primera mano, ¿no? Para ellos son como los orientadores y son nuestros ojos finalmente en casa del paciente, porque si bien estamos 24 horas, pues ellos están allí también siempre de la mano con nosotros para poder tomar las decisiones sobre los tratamientos, sobre el lugar de atención y finalmente pues dentro de los protocolos para poder respetar las voluntades anticipadas está el que la familia también permita y no sea una barrera para nosotros pues en este plan. Lo que pasa es que esto hay que abordarlo desde un principio porque si no lo abordamos de esta manera, pues posiblemente en un momento crítico, porque evidentemente el desenlace de la vida tiene ciertas situaciones críticas que de pronto pueden confundir al familiar o al acompañante del paciente si no tiene claro el objetivo. Entonces, es por esto que aquí en este punto juegan pues un papel supremamente especial. Y además creo que algo muy importante que he tenido la oportunidad de desarrollar son reuniones y talleres con los familiares, ¿cierto? Son talleres de manejo emocional, reuniones grupales y algo clave en esta situación es el manejo del duelo anticipado, es hacerlos partícipes de esta situación. Para esto el equipo psicosocial nos ayuda demasiado porque todo este tema de duelo hay que tratarlo desde mucho tiempo antes, desde el principio, desde que Wow. iniciamos la atención del paciente y debe terminar no solo con la partida de nuestro paciente de este plano terrenal, sino también con el acompañamiento en el duelo a la familia hasta mucho tiempo después. No es una tarea solamente cuando el paciente nos acompaña, es una tarea que va incluso después de que el paciente haya fallecido y puede incluir un tratamiento hasta por meses para la familia. Algo que podemos aprender también de usted, doctora, es que usted siendo una líder en diferentes áreas, estoy completamente seguro que usted lleva indicadores. Muy seguramente ya nos nombró alguno de ellos, ¿cierto? ¿Existen Claro. algunos indicadores puntuales que usted considere que se deben implementar para mantener un éxito? Sí, pues dependiendo del área en el de la cual hablemos actualmente, pues en el cuidado paliativo, digamos que hay un indicador importante que es el manejo del dolor. Esto lo determinamos pues de acuerdo al control de síntomas, no solamente el dolor, sino también los síntomas asociados a una condición terminal de un paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene de base una enfermedad oncológica, pues tendrá sus propios indicadores de manejo del dolor y de los síntomas de manera adecuada. Es un indicador importante el indicador también de la satisfacción de la familia durante todo este proceso, digamos que va un poco más allá del indicador usual que uno tiene de satisfacción para un servicio de salud, es un indicador que nos muestra puntualmente la satisfacción con todo este proceso tan doloroso que es la enfermedad terminal de una persona, de un familiar y su posterior partida. Entonces, es esto básicamente, pues asociado de pronto a los indicadores básicos de garantía de calidad que es necesario llevar en todos los ámbitos en la salud, ¿no? Tanto en urgencias Correcto. como en cualquier área que se determine o en cuidado Eso, paliativo. y esa es la fase de indicadores y la parte desde la dirección médica, la satisfacción a los pacientes. Asumo yo que hay una diferencia que usted, desde que usted ingresó y empezó a marcar en esta clase de satisfacción. ¿Nos podría compartir un poquito sobre eso?
Claro, claro que sí. Pues digamos que ha sido bastante satisfactorio, valga la redundancia para mí, el hecho de que los familiares de los pacientes que hemos atendido desde mi rol como la dirección médica, creo que ha sido muy importante el involucrarme directamente con estas familias y con estos pacientes. Digamos que mi rol, más allá de mantener ciertos protocolos, ciertos estándares de calidad a través de mi equipo, pues también he decidido involucrarme mucho más con cada paciente, con cada familiar, y creo que eso ha sido una situación que ha impactado directamente en la satisfacción, porque las familiares, los pacientes se dan cuenta y sienten que no solamente es un equipo que cumple con la asistencia sanitaria en su casa, sino que también hay alguien que está a la cabeza del equipo y que de igual manera se involucra tanto como el resto del equipo interdisciplinario. Entonces, cuando los roles están bien establecidos y aún la dirección de un equipo está también involucrada tan de frente hacia el paciente de las situaciones, los riesgos que presente, y obviamente el hecho de que en la dirección médica se trabaje tanto por mitigar los riesgos, no solamente los riesgos clínicos, sino otra clase de riesgos emocionales, familiares también, y Ujú. otras cosas psicosociales, pues es importantísimo. Entonces creo que en mi caso, desde la dirección médica, que he tenido la oportunidad de interactuar con los pacientes del programa, pues ha sido bastante favorable esta situación. Wow. Es impresionante. Yo le escucho a usted y realmente, miren lo interesante de saber que hay tantos campos en medicina, ¿no? Sí, así, Nuestro centro es un centro de formación para atender emergencias que usted muy bien lo conoce. Y algo muy total, importante, y nuestro curso bandera o nuestro curso élite que tenemos se llama reanimación. Es así es. decir, nos enfrentamos a ese proceso de salvar vidas, pero también ustedes también en despedir vidas, ¿no? Pero despedirlas de ese enfoque de vida humanizada, de una muerte con acompañamiento. O sea, es un Así. proceso sumamente interesante. Y desde la fase de la voluntad, doctora, ¿cómo maneja usted la voluntad anticipada en los pacientes con condición terminal? Bueno, ahí es muy importante de pronto mencionar que estas voluntades anticipadas no deberían manejarse en un principio desde el cuidado paliativo, sino desde la parte clínica hospitalaria del paciente. A veces muchos de estos pacientes son diagnosticados en un servicio de hospitalización con diversos especialistas. Pienso que lo que nos falta un poco trabajar es como ese apoyo mutuo que debemos tener entre ambas áreas, ¿no? La parte hospitalaria, la parte ambulatoria, cuando los especialistas en determinadas áreas, ya sean oncólogos, internistas, bueno, neurocirujanos, etcétera, manejan a los pacientes, porque desde allí debe manejarse este tema de la voluntad anticipada. Entonces, ha sido un poco difícil cuando desde el inicio del cuidado paliativo, del proceso de cuidado paliativo, pues comenzamos a tratarlo, porque no es algo fácil, ni para el Ujú. paciente ni para la familia. Entonces, es todo un reto, es un reto que ojalá podamos en un futuro cercano superar. Manejándolo de una manera interdisciplinaria, de pronto capacitando pues a las áreas diferentes propias del cuidado paliativo domiciliario para que nos apoyen en ese sentido. Cuando nosotros ya tenemos un paciente en el programa o que vamos a ingresar al programa, pues es algo que es un tema necesario, obligatorio, y ahí entra pues evidentemente la voluntad del paciente. Si el paciente no está en condiciones de hacerlo, es un poco más difícil, porque incluso están alrededor ciertos familiares, a veces hay familias grandes, hay familias con varios hijos y demás. Entonces el equipo psicosocial es esencial en este momento para poder como enfocar con los familiares, y además escoger una persona líder dentro del equipo de la familia que pueda trabajar con nosotros, porque claramente no es fácil entrar a trabajar con 5, 6, 7 personas con diferentes formas de pensar, con diferentes expectativas. Así que lo que hacemos es brindar la información muy clara a través de nosotros como médicos, el equipo psicosocial, los enfermeros, y poder definir una persona a cargo, y esta persona es quien nos va a transmitir las decisiones que se tomen, y es lo que vamos a respetar también desde el punto de vista legal. Entonces creo que hay un poco más allá de cosas, más allá del simple proceso, hay unos temas médico-legales importantes, pero que se pueden manejar. Entonces, ojalá se pudiera trabajar en la voluntad anticipada de manera anticipada, realmente. Valga la redundancia. Sí, Valga la redundancia. así. Doctora, y hay un proceso que obviamente, inclusive en las normas de habilitación,
o mejor dicho, en los requisitos formales para que una persona trabaje en los centros, se requiere que una persona haga un curso llamado gestión del duelo. Obviamente, como estamos tomando una condición en este caso, el paciente terminal, compártanos un poquito esas estrategias, cómo implementar o abordar el duelo en las familias, en estos pacientes terminales. Bueno, son temas evidentemente pues como del área psicosocial principalmente, pero es haciéndoles entender que esta fase terminal de una enfermedad puede ser incluso enriquecedora, así se esté viviendo este dolor. Entonces se comienza a preparar al paciente cuando tiene la capacidad de entender, de definir cuál va a ser su futuro, cómo desea sus últimos días y su fallecimiento. Y también haciéndole entender un poco pues a la familia esta situación y que de pronto no permitiendo o no dejando que el dolor, de pronto a veces la rabia, la ira, la impotencia, sea lo principal en estos casos, sino como empezar a intercambiar estos sentimientos y sensaciones negativas por cosas positivas para poder estar con el paciente en sus últimos días. Es algo difícil, pero usted lo mencionó, Juan Carlos. Efectivamente, tenemos recursos para poder entrenar a los familiares. Es un tema de educación continua y bueno, ahí estamos enseñándoles estrategias para mitigar el duelo, para manejarlo, la manera como pueden compartir con su familiar, digamos, compenetrarse intensamente y sin tanto dolor, como tratando de retener a esta persona y más bien acompañándolo en su fluir hasta el final. Entonces, pienso que es un tema súper importante desde psicología y trabajo social que son de verdad dos roles esenciales en este trabajo, ¿no? Más allá del manejo del dolor físico que podemos nosotros generar pues como médicos, el equipo psicosocial es el encargado y hacen un excelente trabajo en ese sentido. Muy bien, doctora, yo creo que hay mucho que aprender de usted. Igual estaremos atentos a sus nuevos éxitos que va a tener en Claro. atención domiciliaria. Y bueno, desde acá, desde el Centro Internacional de Emersa, agradecemos mucho el tiempo que usted nos ha dado. Estoy seguro que vamos a revisar nosotros dentro de los procesos de capacitación algo más que usted nos pueda colaborar. Y agradeciéndole y mucho éxito. No sé si tenga que decir algunas palabras antes de despedirse, doctora. Claro, Juan Carlos, no, pues de nuevo, muchas gracias por este espacio tan bonito, por tenerme en cuenta y muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí, Juan Carlos, porque Emersad ha sido para mí una institución supremamente importante y he recibido desde hace muchos años entrenamientos importantes en el servicio de emergencias, urgencias, precisamente en el tema de triage, en temas de diagnóstico de nuestros pacientes de urgencias, por ejemplo, en la interpretación de gases arteriales, en la interpretación de electrocardiograma. De verdad que ha sido enriquecedora mi experiencia al lado suyo, Juan Carlos, al lado de Mersada. Entonces, qué mejor que tengamos esta relación, que a pesar que no estoy ya por ahora ejerciendo en el servicio de urgencias, pues me hayan dado este espacio para contar un poquito y que ustedes también encuentren de pronto un área más en la cual trabajar y seguirnos capacitando a todos los profesionales en la salud. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted y agradecemos a todos los que nos han escuchado y han estado en este podcast. Agradecemos a todos y bendiciones.